el libro de los Hechos, capítulo número 2. El quinto libro del Nuevo Testamento, porque ya se lo saben. Es el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. El día de hoy, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, y a lo mejor hay personas que no saben, no conocen qué es esto, o qué vamos a hacer, o todo lo que hacemos en este lugar es inspirado por el Espíritu Santo, y el Señor es el que nos guía, y está basado en la palabra de Dios. Este versículo del libro de los Hechos es la primera iglesia, cómo se fundó la primera iglesia del Señor. La palabra de Dios nos dice que de repente aquellos hombres estaban en un aposento alto, todos estaban hablando acerca de lo que Jesús había hecho. Eran 120 personas y de repente dice que como un estruendo vino un viento recio y entonces les repartió a cada uno lenguas que hizo venir a toda la gente a ver qué estaba pasando en ese lugar. Entonces esas lenguas era cada uno de los que estaban ahí reunidos y empezaron a hablar de el Señor Jesús. La vida que había tenido Jesús en la tierra. ¿Quién era Jesús? Testificando qué había hecho Jesús y qué le había pasado a Jesús. Al igual nosotros en esta hora, dice el Señor, hemos sido invitados a pasar al aposento alto. ¿Quiénes? ¿Quiénes estuvieron en ese día en la cena del Señor? Que no es esta, hermanos. Sino el Señor era judío y por lo tanto tenía que hacer una celebración de una fiesta que era la Pascua. En la Pascua ellos celebraban en un aposento, en un lugar. 3 cosas había que tener, por muy sencilla que fuera esa Pascua, había que tener 3 elementos. 1, eran hierbas amargas. El número 2 era pan sin levadura y el número 3 era un cordero que había que comerse deprisa. Eso es lo que estaba en la mesa del Señor en aquel momento. Y entonces dice la palabra de Dios que estaban sus discípulos. ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos? 12 discípulos estaban ahí. 12 personas estaban ahí con él, que habían sido escogidas. Hoy en día tú y yo hemos sido escogidas también para la mesa del Señor. No 12, porque todo lo que el Señor hace se multiplica y crece, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Y donde está Jesús hay vida. No puede haber muerte, no puede haber tristeza, no puede haber dolor, no puede haber melancolía, no puede haber enfermedad, si Cristo habita en nosotros. Y ahorita vamos a ver la importancia del vino, el que nosotros vengamos a la mesa y tomamos del vino, no es que ese vino se convierta en la sangre de Cristo, sino es un símbolo, porque dijo el Señor, todas las veces que comáis y bebáis de esto, tener que memoria de mí. Es en memoria de Él.
Entonces la palabra de Dios nos dice que estaba celebrando con sus discípulos. ¿Qué significan las hierbas amargas para? Aquí en ningún momento el hermano Armando nos puso en la mesa hierbas amargas. Pero yo sí traigo una de los que hemos venido a lunes. Nos dieron una hierba de ajenjo, ¿verdad? Que sabía bien feo. Por aquí la traigo yo. Se ve inofensiva, pero pues hace para los que hacen coraje, rápido les recoge el coraje del estómago y no se enferman, no se les riega la hiel, la bilis. ¿Por qué? Pues está bien amarga. Entonces dice que en la mesa estaba eso. ¿Qué significaba que estuviera en la mesa del Señor las hierbas amargas para el pueblo de Israel? Aquí está mi hermana Lluvia, aquí tiene una. ¿Alguien la quiere probar para ver que sí es cierto? Vane, a ver, Vane, un poquito, a ver, para ver si es cierto. Ella me levantó la mano. ¿Quién más? La hermana Claudia y el hermano Juan, mira. También la hermanita. Para los corajudos, a ver si es cierto. ¿Quién más? ¿Quién más hizo coraje hoy? La hermana Lili, a ver. ¿Quién más, hermanos? ¿Usted? ¿No? ¿Alguno? A ver, mi hermano, sí. ¿Quién más? ¿Quién se quiere llevar a alguien por si hace algún coraje mañana? ¿Usted sigue haciendo coraje? Ya le quedó un poquito a la hermana Lluvia. Pero acá tengo otra más. ¿A qué sabe, hermanos? Pues eso tenían que comer en la mesa del Señor los judíos. ¿No está muy amarga? Pues dice que los judíos tenían que comer esas hierbas porque tenían que hacer memoria de dónde los había sacado el Señor. La amargura de su vida por 400 años fueron esclavos en Israel. 400 años donde solamente cuando estaba José tuvieron la bendición de tener alimento. De ahí en fuera, como se iban multiplicando, los egipcios vieron que era un peligro, que esa nación tuviese hombres. ¿Por qué? Porque después ellos mismos iban a conquistar. Y entonces dice que el Señor oyó el clamor de su pueblo cuando dijo: Señor, ya soy esclavo, ya no quiero ser esclavo. Y el Señor les puso ese símbolo en señal de que no se les debería de olvidar de dónde los había sacado Jehová Dios Todopoderoso. En segundo lugar tenía que haber un pan sin levadura. Sabiendo que su provisión, ¿quién era? Que iban a salir al desierto y el alimento nunca les iba a hacer falta. Cuando ellos quisieran desayunar, comer y cenar, el maná iba a llegar. Y por último, un cordero. Un cordero que ¿qué iba a significar? El ángel de la muerte había pasado por su casa y Dios había librado a sus primogénitos, a su descendencia la había librado de ese ángel de la muerte. Para un judío es bien importante, ya hemos hablado que tienen 7 fiestas ellos, que tienen que celebrar tal y cual dice la palabra de Dios, en memoria de lo que Dios hizo.
Muchos de nosotros nada más tomamos a lo mejor una fiesta y la celebramos y las otras 6 no, porque no somos judíos. Pero la Escritura marca acerca de las fiestas de quién, del Todopoderoso. Y una de ellas era la Pascua, donde Dios iba a pasar por alto lo que estuviera viviendo el hebreo, siempre y cuando estuviera la sangre de ese cordero puesta en el dintel de la puerta. Y si para la palabra de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, el macho cabrío, el cordero, remitía el pecado porque no lo quitaba, sino únicamente lo tapaba, para que el Señor ya no lo viera, y esa era una vez al año. El Señor ya no iba a ver los pecados que estaban aquí. Y el sumo sacerdote, ¿qué iba a hacer? Cada año iba por un cordero que había sido preparado todo el año. Ese cordero tenía que ser sin mancha, sin ningún defecto, porque iba a ser sacrificado para nuestro Dios. La ofrenda del judío era ese cordero. Y yo creo que los discípulos sabían esto y le habían preparado el cordero al Señor. Y comió con ellos y estuvo ahí. Pero algo bien importante, hermano, cuando tomó el pan, lo bendijo. Bendito seas tú, Dios del universo, que con tanto amor nos has dado el pan para que nosotros nos lo llevemos a nuestra boca. Bendito seas tú por el fruto de la vid, que nos das el vino para podernos alegrar. Esa era la oración del Señor. Pero faltaba un elemento: el cordero. Y entonces el Señor le dijo: cuando tú tomes el pan, bendícelo. Y partiendo, dice que lo dio a sus discípulos y les dijo que este pan es mi cuerpo, que va a ser partido, que va a ser mutilado, porque así habló Isaías 53, hermano. El siervo de Jehová tenía que ir al sacrificio. Y dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha posado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, delante de sus trasquiladores. Isaías 53, 1500 años antes de que viniera Jesús, Isaías ya había contemplado la vida del maestro. Que no se te debe de olvidar, porque hoy celebramos no la Pascua, sino la cena del Señor. 2 ordenanzas puso el Señor, las instituyó a la iglesia para que fueran obedientes y las cumplieran. Uno es el bautismo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y la segunda: haced esto en memoria de mí. Nosotros no celebramos la Pascua, celebramos porque es una celebración, y le voy a decir por qué. No estamos tristes, porque nosotros, dice Isaías 53, cada uno como ovejas se descarrió del camino. Cada uno ha hecho su camino, ¿verdad? Y solo la bendita mano del Señor nos ha unido en esta noche para que estemos aquí. Pero cada uno teníamos nuestro camino diferente. Dice la palabra de nuestro Dios:
despreciado y desechado entre los hombres, es un varón experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tal vez muchas veces nosotros nos regocijamos en el milagro del Señor, pero ¿cuántos de nosotros hemos acompañado a Jesús a la cruz? Ahí vemos al varón experimentado en quebranto. Y aún así, cuando lo tenemos aquí, hermano, escondemos de él nuestro rostro. ¿Cuántas veces tú le has predicado a tu padre, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo, y dice: hoy no quiero nada de lo que tú me vengas diciendo? Hoy no quiero saber nada de tu religión, no quiero saber nada. Tal vez esa religión es para los viejitos. Pero dice la palabra de nuestro Dios que aún el hombre, viendo su condición, esconde su rostro de Jesús. Y nosotros le hemos tenido por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice, él llevaba una encomienda, mas él herido fue ¿por qué? Nuestras rebeliones. ¿Tú has sido rebelde en tu vida alguna? ¿Sigues siendo rebelde en tu vida? Levante su mano, ¿quién sí? Delante de... No. Menos que antes, pero seguimos, ¿verdad? Pues el Señor Jesús en esta noche está aquí. Leones. Él las va a venir a adivinar. Las tienes que confesar. El día, si nosotros vamos en contra de lo establecido y ordenado, es rebeldía. Rebeldía es muy, 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 muy malo. Porque acuérdense quién allá en el cielo, que ahorita es un ángel caído y que le espera un juicio, y él lo sabe. Pero Jesús no quiere que nosotros lleguemos a un juicio. Fíjese el gran amor que Dios y el gran cuidado que Dios tiene para con nosotros, hermano. Aun cuando nosotros nos rebelamos a querer ser nosotros mismos, y es la oportunidad que vengas a mi casa, a mi mesa. He llevado tus rebeliones. Yo también llevé todas tus enfermedades. Yo llevé todos tus dolores. ¿Cuántos tienen dolor? Por un ser que perdieron, por un ser que aprecia, por alguien que no los quiere cuando ustedes sí quieren. Una soledad, una pérdida de un ser muy querido, que tengan un dolor. Pues quiero decirle que Jesús a la cruz del Calvario, tus enfermedades, tus rebeliones y tus dolores. No te despojas de ellos es porque tú no quieres. Pero quiere decirte que hoy estamos sentados en el trono del juicio del Espíritu Santo. ¿Qué es este juicio? Decimos, es que yo no me he muerto,
es que yo me porto bien. Hay 3 juicios, hermanos: el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. El del Espíritu dice, Primera de Juan, que el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. El Espíritu va a convencer de justicia y el Espíritu Santo te va a convencer de juicio. 3 cosas hace el Espíritu Santo. Una vez que se fue Jesús, les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga otro. Hoy el Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él te puede recordar qué es lo que has hecho mal delante de la presencia de Dios. Y puedes venir a los pies de Jesucristo y pedirle perdón y decirle: Señor, yo ya me cansé de vivir esto que estoy yo viviendo. Hoy quiero realmente ser libre. Y cantábamos hace rato que somos libres. Pero sinceramente, hermano, ¿sí somos libres o todavía hay cosas que nos detienen? Todavía hay cosas corruptibles que no nos dejan pasar a lo incorruptible, que es Jesús. Todavía te reflejas en la palabra de Dios, que es un espejo. ¿Y a quién ves? ¿A quién ves cuando lees la palabra de Dios? ¿A quién reflejas? ¿Te sigues viendo tú? Porque algo que la cena del Señor hace es que cada día nosotros nos vamos borrando, y el que se va viendo más y más es el Señor Jesucristo en nosotros. Padre, le dijo el Señor, estaba orando a su papá: Padre, que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Nadie ha visto al Padre sino aquel que vio al Hijo, porque el Hijo era el reflejo de su. ¿Qué hace el vino, hermanos? La sangre de Cristo es tan valiosa y tan preciosa que nos limpia de todo pecado. Dice en Primera de Juan 1:7, en la versión de la traducción del lenguaje. ¿Lo tiene, hermano Juan? Y me lo lee, por favor. Primera de Juan 1, vamos a leer del 5 al 7. En la traducción, esta es la Reina Valera, ¿verdad? La del lenguaje actual. Sí, hermano. Primera de Juan. Vamos a leer desde el 3, hermano, para que le podamos entender. Si le pasan un... Primera de Juan, de los últimos del Nuevo Testamento. Ahí subrayenle, hermano, porque es bien importante esta cita. Dice la palabra del Señor: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ese es el mensaje que le dieron a los discípulos, a la gente. Muchos hablaban los discípulos tantas cosas. Era este pasaje, hermano. Lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca de Él, es lo que nosotros anunciamos. Sígale, hermano. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Dios es qué? Luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Siga, hermano. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos seguimos pecando, hermano? Levanten su mano. Que seguimos pecando. Por omisión o por comisión, pero ¿qué dice, hermano? ¿Somos qué? Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si seguimos nosotros pecando, la palabra de nuestro Dios, somos mentirosos y entonces estamos viviendo en tinieblas. Es necesario, por eso nos decía nuestra hermana, es necesario despojarnos de nuestra vestidura, de nuestra vana manera de vivir. Que está bien dicho, pero la palabra de nuestro Dios nos marca que es parte del mundo. El mundo que va a ser malo, sino ¿qué te va a hacer? Primero el enemigo para que tú te deleites en el pecado, para que tú digas sí quiero pecar, pero en la segunda parte de él va a venir a acusarte delante de Dios y decir, mira, yo tengo este derecho que él me dio. ¿Y sabes a qué te va a conducir? La tercera cosa que él va a hacer después de acusarte, te va a venir a destruir y a matar. Así opera el enemigo. Y dice la palabra de nuestro Dios, si nosotros decimos que estamos en Dios, pero seguimos practicando el pecado, somos mentirosos. Y el padre de mentira, hermanos, es el diablo. Nosotros tenemos que empezar a practicar el vivir en la luz de Jesucristo, porque más adelante en el 1:7, hermanos, si me lo puede leer por favor. Pero si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión nosotros. Yo creo que aquí en la iglesia, hermanos, no tenemos ese problema de que ya el hermano ya no me habla porque no me prestó dinero y ya me dice la que ya no voy a pagar. Yo creo que en esta iglesia todavía no estamos en esas enemistades, hermanos. Pero algo que Dios quiere prevenir es eso. Nosotros tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Antes de que haya pleitos y divisiones, tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros estamos, vamos a estar en esa comunión. Comunión, algo en común. Yo digo que, y ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la sangre de Cristo. Ese es este momento que vamos a pasar a festejar y a celebrar la cena del Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Teniendo el pecado que el que no has confesado, la sangre de su Hijo Jesucristo limpia de todo pecado, hermanos. El que tú celebres el pan y el vino, tienes en símbolo, Jesús es el pan de vida, tu sustento. No temas porque mañana no tengas. Jesús es tu sustento.
Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, íntegro desamparado, verdad. Y aún no se queda ahí la palabra de Dios. No nada más es para el presente, sino dice, ni su simiente que mendigue el pan. Hoy tú estás en este lugar, no por lo que pueda hacer Dios, que ya lo hizo en tu vida, sino para tus generaciones, para que tus generaciones no estén en el mundo, sino que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y esto dice la palabra de Dios, esto es lo que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo, porque en Él tenemos todas las cosas, hermano. La palabra de nuestro Dios, la sangre de Cristo. El ADN se transforma cuando tú tomas la sangre de Jesucristo. Cada día te vas pareciendo más a Jesús. Cada día se va transformando el ADN de maldad que tú traías, aquella simiente que estaba corrompida. Sabes que cuando tú tomas el pan y el vino, hay bendición para ti, porque Jesús así lo prometió y dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy tu gozo, yo soy tu fuerza, yo soy tu poder. Yo necesitas en tu vida una cuarta parte de tu corazón. Todo tu corazón necesita a Jesús. Esto se mostró el amor de Dios en que siendo nosotros pecadores, aún así, hermano. Y yo veo a Jesús cuando declaró las 7 palabras en la cruz, fueron palabras de vida para la humanidad. No únicamente Jesús se desangró ahí en la cruz, sino aún en el Getsemaní, cuando estaba orando al Padre, dice, de su frente caían como grandes gotas de sangre, hermano, porque sabía que iba a entregar por cada uno de nosotros. Yo no te conocía, pero Él sí te conocía, hermano. Él sí tenía en su mente tu nombre y el de tu familia y el de tu generación. Dios sí te conoce. Por eso cuando tú te apartas de Él, dice, aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel ahí contigo y te da la oportunidad nuevamente, ven a mi casa. Porque 4 fundamentos tenía la iglesia del Señor. Uno era la perseverancia. ¿Y qué es perseverar, hermano? Aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia, tú permaneces fiel. Perseverar es que tú vas a encargarte de ser un valiente. Por eso dijo el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te voy a dar ¿qué? La corona de la vida. ¿Tienes miedo a morir? ¿Te da miedo morirte? Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, no te preocupes, yo te voy a dar la corona de la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Pero necesitamos, hermano, tomar del vino del Señor. El vino del Señor te va a traer gozo, te va a traer paz, porque algo que dice en Isaías 53,
es que Él ya conquistó tu paz. Él ya conquistó tu paz. Y no creas que dijo, sí, la paz, ahí regálenle la paz, os dejo, sí, ajá, no lo doy como el mundo la da. No. Isaías 53 dice que Él era un varón experimentado en el dolor, pero traería la paz. Hoy tú necesitas realmente conocer a Jesucristo. Necesitas conocer quién es tu papá. ¿A quién vienes a alabar? ¿A quién vienes a adorar? ¿Quién es aquel que te ha comprado a precio de sangre? ¿Sabes que hasta el día de hoy su sangre preciosa tiene poder? Porque aparte de habernos redimido, nos ha dado un poder especial, hermano. La sangre de bajo ese nombre de la sangre de Cristo, nosotros conquistamos en el mundo espiritual. Hoy en día pedimos, hermano, ore por mí. Pero tú tienes la sangre de Cristo. Tú tienes la herramienta que es la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Tú tienes grandes herramientas que tú no has querido usar, pero que en el próximo año, hermanos, vamos a aprender a usar. Vamos a aprender porque tenemos que seguir caminando. No nos podemos detener porque nos espera nuestro maestro para celebrar una cena. Dice, yo ya jamás la volveré a tomar. Ustedes lo van a hacer en memoria de mí, pero yo ya no la voy a tomar hasta que esté en el reino de mi Padre con vosotros. Pero tienes que perseverar, tienes que ser fiel. Perseveraban los apóstoles en la doctrina. No te distraigas, es la palabra de Dios la única regla a seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres conocer a tu papá? Salmo 119. Él marcó ahí el camino que tú vas a seguir. Perseveraban en la doctrina. No tenemos dioses, hermanos. Nuestro único Dios es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Señor es el Señor Jesucristo, el que nos compró con su sangre preciosa. Nosotros éramos reos del pecado, éramos esclavos del pecado. Y sin embargo se presentó Jesús y dijo, aquí está el pago. Porque la paga del pecado era la muerte, pero la dádiva de Dios y Jesús, hermanos, fue la vida eterna que nos compró. Hoy la palabra de nuestro Dios nos dice, hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero hay una restricción: no lo hagas indignamente. Indignamente, hermanos, es que lo tengas por poco. No me va a pasar nada, porque yo he tomado 11 santas cenas atrás y no ha sucedido nada. No ha sucedido nada, hermano, porque hay hermanos que están orando para que no comas juicio. Pero no te equivoques. Aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, no hay más. No hay más que pueda salvarte. No hay más que hacer por ti. Indignamente es que tú la tomes a la ligera, que no te autoexamines y digas, Señor, sí, yo soy pecador, pero voy a la cruz. He entendido tu amor por mí, Señor, ha sido más grande que todas las cosas. Hoy entiendo que el amor de Jesucristo excede a todo conocimiento.
a toda verdad. El amor de Jesús es el único que puede sanar tu vida, realmente el gozo de tu salvación. Hoy pensamos que la salvación, hermano, es un boleto que tenemos dentro de la Biblia. Pero cuida ese boleto, porque se te puede perder. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, tú no tengas ese boleto. Ese boleto se llama Jesucristo. Si tú no tienes comunión con Jesús, comuniones que puedas hablar con Él como si yo hablara con usted, como si fuéramos amigos. Yo le digo las cosas, Él me contesta a través de la palabra de Dios. Hay una comunión, hay una conexión con Él diariamente. Si tú tienes 4 meses sin sentir la presencia de Dios, estás en peligro, hermano. Porque el rey Saúl no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo ya no estaba con él. Él pensaba que seguía siendo rey y ya habían ungido a David. Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu se fue de su vida. Él estaba jugando con el pecado. Y todos los hombres que han caído en la palabra de Dios, para eso están puestos, hermano, para que nosotros tomamos el ejemplo y no caigamos como ellos. Nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. El blanco perfecto que tú debes seguir es Jesús. Hoy, antes de tomar la cena del Señor, hermano, sí trae bendición, pero también dice el apóstol, vamos a cuidarnos de no tomar la cena del Señor indignamente, a la ligera. Vamos a escudriñar nuestro corazón. Sí, Señor, he hecho lo malo delante de ti. Hoy te quiero aceptar como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco, Señor, que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario. Que tú viniste a entregar tu vida en expiación. Que tú me quitaste del lugar de la cruz, porque yo era digno y reo de esa cruz, pero tú tomaste mi lugar, Señor. Aun cuando sentiste el menosprecio del Padre y el abandono del Padre cuando vio a su Hijo, a ese Cordero de Dios que dice la palabra de Dios, Juan lo había visto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahí en ese momento en la cruz se estaba viendo el Cordero, hermano, que llevaba el pecado de todos nosotros. Y dice que el Padre escondió su rostro. Y él clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si tú me prometiste estar todos los días conmigo. Sin embargo, aceptó el sacrificio, hermano. Y dijo el Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Rasgando el templo, hermano, el velo del templo, dando el acceso a la humanidad, para que ahora cuando tú quieras y tú lo necesites, dobles tu rostro, dobles tu rodilla y en ese momento puedas clamar a Él y Él te pueda contestar. Para en el momento que tú le digas, Abba, Padre, Él te responda. Te dio un acceso, hermano, a la eternidad de Dios. Te dio un acceso a lo sobrenatural de Dios, a lo que la gente no puede captar ni ver porque está sorda, está ciega por el pecado, hermanos. Hoy se nos hace fácil decir, Cristo murió.
Pero veamos al Señor Jesús ahí en la cruz. Y nuestra victoria por la que nosotros estamos aquí es cuando el Señor clamó y dijo: consumado es. Porque ahí, hermano, ahí consumió todo el pecado. Ahí llevó todo, nuestra concupiscencia, nuestros malos pensamientos, nuestro corazón endurecido, nuestras rebeliones. Ahí las llevó y sin embargo dijo: Señor, consumado es, he terminado la obra que a la que tú me enviaste, Señor, y en todo ha sido glorificado tu nombre, Padre. Terminó ahí la carrera de Jesús. Ahora es solamente que tú tomes de la cruz y digas: sí quiero Jesús, que tú seas mi Salvador. Sí quiero, Jesús, que tú seas mi proveedor. Sí quiero, Jesús, que tú seas mi Dios, que tú seas mi camino, que tú seas la verdad y que tú seas la vida, para que yo pueda llegar al Padre y un día estemos, Jesús, celebrando en las bodas del Cordero, celebrando para siempre, hermano. Entonces entonaremos un cántico, el cántico de los redimidos, el cántico que nos ha hecho esa redención a través de la sangre del Cordero, hermano. Pero hoy necesitas tú decirle al Señor: Señor, hoy tomo de tu sangre preciosa y me vuelvo a lavar. Me vuelvo a lavar en tu sangre preciosa. Dice Isaías, nos ponían las hermanas desde que inició: lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Si mis pecados fueran rojos o negros, no importa el color, hoy solamente en tu sangre preciosa puedo limpiarme, puedo tener acceso, hermano. Que ninguno de los que estamos aquí coma indignamente de la mesa del Señor. Que sea una bendición para tu vida, que sea una bendición para tu casa, que sea una bendición para ti, porque Jesús ha venido a darte esa bendición. Él ha venido a bendecirte, hermano, y Él está empeñado en bendecir tu vida. Solo es que tú quieras realmente que Él habite en tu casa. Si realmente moramos en la luz, como dice el apóstol San Juan, si decimos que estamos en la verdad, moramos en luz. Pero en Dios ninguna tiniebla hay en Él, hermano. Si nosotros queremos estar en Dios, no necesitamos tinieblas en nuestro corazón, no necesitamos telarañas, no necesitamos oscuridad. Necesitamos que Él venga y llegue la luz y alumbre y saque todos los escondrijos y saque todo lo que no necesita y saque todo lo que nosotros hemos escondido por mucho tiempo en nuestra vida, porque Él nos quiere libertad, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Le voy a pedir a mi hermano Hansel que cante el himno de con su sangre nos ha redimido para el Señor. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No se te olvide, donde quiera que tú estés, lo que tú hagas, tú eres un rey y eres un sacerdote. Tú eres un escogido de nuestro Dios. Hoy, hermano, no es que tú digas: hoy no voy a tomar Santa Cena porque me siento bien mal, soy bien pecador. No. Dice el Señor: venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Ven a comprar de Jesús vino y leche. Hoy autoexamínate, hermano. Y cuando tomes el pan,
Acuérdate que por ti fue partido el Señor Jesús. Acuérdate que la sangre de Jesús hoy está aquí para limpiarte, para comprarte, para redimirte, para justificarte delante del Padre. Que cuando abras la palabra de Dios no se vea ahí tu imagen, sino la imagen de Jesús. La imagen de Jesús en tu vida. Si te sigues viendo tú, aún te hace falta más de la palabra de Dios. Vamos a cantar este himno, hermanos, y vamos a ponernos a cuentas delante de Dios. Nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar. Levante su mano. Cordero de gloria. Al que vive y reina. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, en tus manos está tu pueblo, Señor. Convence hoy de pecado, para presentar, Señor, una iglesia sin arrugas, Señor, realmente redimida para ti. Somos el remanente, Señor. Somos el remanente de la iglesia, Señor. Hecho reyes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar.
Señor altísimo, Padre eterno, de Dios, Cordero de Cordero, Cordero de Dios. En ese espíritu, hermanos, hablen con el Cordero de Dios. Expongan su vida sobre Él, hermanos. Dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por Él. Y hoy esta noche vamos a llegar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra, por medio, hermanos, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había tomado tu lugar en la cruz del Calvario. Él ya sabía que un día iba a llegar a esa cruz y que iba a afrontar a la muerte por ti, que iba a afrontar el sufrimiento. Y dice la palabra del Señor que por un momento se escuchó en la cruz una palabra que dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa respuesta no la iba a contestar el Padre, sino a hoy la debes de contestar tú. ¿Por qué? Porque yo soy el culpable por el cual el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. En ese momento llevó mis culpas. En ese momento pagó el precio que nadie lo puede pagar en esta tierra. Ninguna ofrenda, ninguna dádiva, ninguna buena obra, ni aun a tu prójimo, ni aun a la casa del Señor puede justificarte delante del Padre. Y hoy te hago una pregunta. ¿Qué sería si en la palabra de Dios no se hubiera llevado este sacrificio? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos sin luz y sin esperanza. Estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que para que ninguno de nosotros coma juicio, examinémonos a nosotros mismos. Y hoy, hermano, cada uno nos examinamos y nos hallamos culpables delante de ti, Señor. Sabemos que hemos hecho lo malo delante de ti, por lo tanto merecemos la muerte. Pero hoy queremos participar de tu cuerpo y de tu sangre, porque está escrito en tu palabra que si no comiéramos este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, si no bebiéramos el vino que representa la sangre del Señor Jesucristo hasta que el día Él venga por nosotros, no tendríamos parte del reino de los cielos. Por eso en esta hora, Padre eterno, apelamos al abogado perfecto que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo pecado, toda transgresión, todo lo malo que hemos hecho delante de ti, hoy lo ponemos en tu cuerpo, Señor Jesús, que es el altar al Padre. Hoy ponemos nuestros delitos y pecados en tu sangre preciosa
para poder hablar como habló tu profeta Isaías cuando dijo: lávame, Señor, y seré más blanco, porque mis pecados son como el carmesí. Pero si hoy tú nos lavas con tu sangre preciosa, seremos blancos, más blancos que la nieve, porque gloria y honra alcanzamos a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para adorarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre. Por eso, Señor de los cielos, en esta hora ponemos toda transgresión en ti y te pedimos que abogues por nosotros delante del Padre para que esté hecho la remisión de pecados por medio de tu sacrificio. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Todos ya nos examinamos a nosotros mismos, hermanos. No le tengas miedo a la enfermedad o incluso a dormir. Tenle más miedo a estar destituido de la gloria de Dios. Eso es la verdadera consecuencia de estar en nuestros delitos y pecados, hermanos. Pero hoy tienes un abogado, hoy tienes un Salvador, hoy tienes un Redentor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para que de tu corazón fluya la vida, pero no la vida humana solamente, sino la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que vamos a pedirle a mi hermano Hansel, a mi hermano Areli, que pase a ministrar la cena del Señor. Se está ministrando a través de los siervos del Señor. Están servida la mesa. Y esa es la cena del Señor, hermanos. Hoy nuestro manto de luto se convierte en gozo, en alegría, porque ahora tienes en tus manos el pan y tienes en tus manos el vino. Gózate, porque ya no estás solo. El Señor ve por ti. Todavía no lo tome, espérenos un momento. Todavía ninguno lo tome, por favor. Todos tengan el pan y el vino. Porque dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y dijo: tomar y comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros os es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén.
¿Todos tienen pan? ¿Todos tienen vino? Usted en sus manos tiene el cuerpo de Cristo, hermanos. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue partido por nosotros. Este mes es el último mes de este año y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí hemos tenido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestra casa. No te ha faltado pan, no te ha faltado la presencia de tu Señor. Recorre el mes de enero, recuerda lo que viviste en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y lo que va de diciembre. Y hasta aquí el pan del cielo ha llegado a ti, el verdadero pan que es Cristo Jesús. Amén. Escucha las palabras del Señor Jesucristo. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomar y comer, esto es lo que tú tienes en tu mano, es mi cuerpo. Comamos el pan, hermanos, unánimes. Este cuerpo fue inmolado en la cruz por ti. Los que teníamos que morir en la cruz éramos nosotros y no Él. Discierne el cuerpo de Cristo, hermano. Discierne el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo lo que existe fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que existe existieras, porque en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber todos de ella, porque en esta copa es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos fue derramada para la remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que vas a hacer ahorita, hermano, lo está esperando el Señor Jesucristo cuando tú llegues al cielo, cuando seas arrebatado por Él y vayas a las bodas del Cordero. Tú ahorita vas a tomar este vino en memoria hasta que Él venga. Pero Él no la va a tomar ahorita. Él estando aquí con nosotros no la va a tomar. Porque ¿sabes qué? Está esperando tu vida. Está esperando tu alma. Está esperando a tu familia. Está esperando a tu padre. Está esperando a tu madre. Está esperando a tus hijos. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová.
Beba la copa, hermanos, que representa la sangre del Señor Jesucristo. La beberá de nuevo con un vino nuevo. Y en aquel día, hermanos, levantarás tus manos junto con todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo ser viviente que se mueve en la obediencia del Padre en las regiones celestes. Y diremos el canto de los redimidos, y se escuchará una voz en todo el cielo. De los cielos se escuchará y se estremecerán los confines de los cielos, cuando a una voz todos digamos: digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Él fue sacrificado por nosotros y nosotros somos fruto de su aflicción. Y el Señor Jesucristo no llegará con las manos vacías delante del Padre. El Señor Jesucristo llegará con tu vida en sus manos, y porque Él es la vid verdadera, y llevará muchos pámpanos, y llevará mucho fruto, porque digno es el que murió por nosotros. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, porque lo que acabamos de hacer memoria de ti, ahora lo vivimos y nos gozamos y nos alegramos delante de ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz y entregaste todo allí. Eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada ante el trono. Puedo entrar confiadamente. Doy gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor